Buenas Perfecto. tardes a todos de nuevo. Estamos aquí en la segunda sesión de la tercera sesión del Congreso de Economía Austriaca y hoy tenemos a tres ponentes más. En primer lugar, Artur Marión Seolín nos hablará de los efectos de la liberalización económica en el sector agrícola neozelandés. En segundo lugar, Ernesto Álvarez Escudero nos hablará de las barreras burocráticas en España, cómo afectan al mercado y qué mecanismos existen para combatirla. Y en último lugar, Daniel Peña Herrera Patiño hablará de la crisis financiera ecuatoriana entre 1995 y el 2000 y la dolarización de su sistema económico. Como sabéis, contáis con 15 minutos cada uno y luego al final dejaremos un espacio para preguntas. Así que, bueno, Artur, si estás preparado, todo tuyo. Perfecto. Podemos empezar. En primer lugar, me gustaría decir que es un gran placer estar acá hablando en la conferencia del Juan de Mariana, eh, porque es un congreso muy importante. Incluso tenemos que, como austríacos, empezar a participar más lá de la academia, no solo como por medio de sitios o discusiones, pero también de una manera académica, participar, producir académicamente. Yo voy a hablar sobre los efectos de la liberalización económica en el sector agrícola neozelandés, en el agribusiness neozelandés. Para empezar, me gustaría decir que el sector agrícola, en promedio, tiene un alto grado de protección cuando comparado al sector agroindustrial, perdón, al sector industrial. En parte justificado por la sanidad de los productos, también por la seguridad alimentaria de los países. Hummels, por ejemplo, en un artículo de 2007, apunta que el crecimiento del comercio internacional de los productos agrícolas fue mucho menor que el de los productos industrializados en el siglo XX. Pero, por otro lado, algunos países, a su vez, adoptaron políticas de liberalización del mismo sector, posibilitando un nuevo nivel de desarrollo comparado a otros. Entre ellos se destaca la Nueva Zelanda. Y con eso, entonces, así el presente trabajo objetiva comprender cómo la liberalización económica permitió el desarrollo del sector agrícola neozelandés. Creo que es importante, en primer lugar, apuntar cuál es el actual panorama de las políticas públicas agrícolas. Ellas vienen siendo reducidas desde los años 90. Sin embargo, aún suman una media de 39% del valor añadido por el sector en la economía en los países miembros de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, llevando a una privatización de las ganancias para los productores y una socialización de los costes. Algunos países como Brasil, Chile, Australia y Nueva Zelanda fornecen bajos niveles de soporte a los productores, mientras que otros como Suiza, Noruega, Corea del Sur y Japón tienen un sector altamente dependiente de subsidios. Más del 50% de las ganancias de las fincas vienen de soporte estatal en esos países. ¿Y cómo la teoría austríaca analiza la cuestión de los subsidios? Por medio de tres puntos principales. En primer lugar, la generación de distorsiones en la estructura productiva, también los impactos en la coordinación social y también los efectos en la economía global, que creo que son muy importantes para que presentemos. Con relación a las distorsiones en la economía productiva, es importante apuntar que todo subsidio implica en sacar recursos de los ciudadanos para dar a un grupo beneficiado. Hay un desplazamiento también de la producción de sectores que naturalmente son más beneficiosos para los sectores protegidos, es decir, los empresarios migran de sectores que naturalmente tienen mayor retorno, mayor rendimiento para sectores que protegidos son artificialmente más beneficiosos. Además, también hay la cuestión de los consumidores, ¿no?, que acaban teniendo acceso a productos más caros e empeorados. Walter Block, por ejemplo, tiene un artículo muy bueno en que él trae el caso de los subsidios en Estados Unidos, donde los subsidios a la cadena del maíz y del trigo
por ejemplo, generaron efectos malos incluso para la sanidad, la salud de las personas, ya que ellas acaban haciendo mayor consumo de derivados de esos productos, justamente porque ellos tienen una ventaja en términos productivos, ya que el gobierno subsidia su producción. Y en términos generales, existe un perjuicio en términos de las inversiones. El output total del capital invertido va a ser menor, ya que él va a migrar de sectores que tienen mayor capacidad de generación del valor, crecimiento económico y desarrollo, para sectores que artificialmente son beneficiosos, haciendo que el resultado general de la economía sea empeorado. Con relación a los impactos en la coordinación social, existe una conversión de una ética de mercado para una ética parasitaria, enfocada en obtener beneficios del gobierno. Algo que trae muy bien Huerta de Soto y que en su libro trae también buenos ejemplos. Pero eso hace con que los productores forman grupos de presión y lobby para aumentar sus subsidios. Es decir, al revés de cuando viene una crisis, pensar y buscar nuevas alternativas para sus actividades, los productores se destinan solo a presionar el gobierno para obtener mayores subsidios y ayuda gubernamental, sin pensar en la cuestión del mercado. O sea, existe un empeoramiento del proceso social en sí mismo, una despreocupación con la productividad. Y sí, solo una visión relacionada a sacar recursos de los ciudadanos para mejorar su propia condición. Eso, por ejemplo, en Brasil es una situación muy presente, no solo en el sector agrícola, como también en el sector industrial. Cuando viene una crisis, todos van al gobierno como necesitamos de ayuda y nadie intenta crear nuevas soluciones. Por último, es importante traer los efectos en la economía global. Sabemos que los países desarrollados hablan mucho en ayudar a los países más pobres, principalmente los africanos, hacen transferencias de recursos, pero la protección agrícola adoptada por los países desarrollados contribuye mucho para que no exista desarrollo del sector agrícola en los países pobres. Países esos que tienen la tierra como un factor de producción más disponible, es el sector más sencillo para desarrollo, el primer desarrollo del sector agrícola en esos países, puede ser África o Asia o Latinoamérica. Y a pesar de las transferencias financieras de los países centrales, de las potencias, las protecciones generan un daño mucho mayor, haciendo con que incluso ayuden a tener los problemas migratorios que tenemos hoy día en Europa, porque no consigues fijar las personas en su país, no tienen oportunidad, ya que no tienen cómo producir, y tienen la entrada de sus productos, la salida de sus productos cerrada, entonces genera incluso problemas humanitarios que son muy presentes y que generan mucha discusión hoy día, ¿no? Pasando al caso de la Nueva Zelanda, es importante, en primer lugar, presentar lo que fue el escenario anterior. Nueva Zelanda vivía una seria crisis de productividad económica, la estructura de producción altamente distorsionada, no solo en el sector agrícola, pero en todos los sectores productivos. En relación al sector agrícola, los subsidios gubernamentales a los productores llegaban a 34% del output de las fincas. Muchos precios de los productos agrícolas eran controlados por el gobierno. Por ejemplo, los huevos, el gobierno controlaba toda la producción y la venta. Era un precio altamente rígido, determinado por el poder central. Y los factores de producción e intercambio empeoraban porque el gobierno regulaba y protegía toda la economía, dificultando una mejor asignación del capital. Algo ocurrió en 1984, que fueron las reformas liberales.
posteriores a la elección del Partido Laboral. El Partido Laboral neozelandés fue quien ejecutó todas esas reformas, por más increíble que parezca, al menos para Brasil y creo que también para España, ¿no? El Partido de los Trabajadores haga eso. Fue el Partido Laboral que adoptó uno de los programas más amplios de liberalización en los años 80, enfocado en primer punto en la estabilización de la economía con la corrección de prácticas proteccionistas y también un nuevo rumbo para las políticas monetarias, con el objetivo de alcanzar mercados competitivos para los productos, con énfasis en el sistemas de precio, o sea, el mercado reglando cómo se dan las transacciones y también la competencia amplia. Y es curioso decir que en 5 años, de 1984 hasta 1989, el nivel de soporte que antes era de 34% pasó a menos de 5%. O sea, los productores tuvieron una reducción de renta momentánea casi muy rápida de más de 30%, que era originada de la ayuda estatal. Sin embargo, al revés de lo que piensan los proteccionistas, que eso llevaría a la derrocada del sector, lo que ocurrió fue exactamente lo opuesto. La liberalización de mercado posibilitó una nueva inserción económica. Es decir, con el impacto de la apertura, los productores adoptaron un nuevo paradigma de producción. Sustituyeron sus actividades, principalmente la producción de ovinos y para la producción lechera, ya que estudiaron que ese sector tenía más capacidad de inserción internacional de sus productos, tornando ese sector lechero una referencia actual en el mercado internacional. Y también generando 7% del PIB de Nueva Zelanda en 2007 como consecuencia de este cambio. También ocurrió una revisión de la estructura de costes para maximizar el rendimiento de las inversiones. Es muy importante decir que antes los confinamientos eran la manera más utilizada para la gestión de la producción de animales, y eso pasó a producción a campo porque ellos tuvieron que, sin la ayuda del gobierno, revisar cómo producir y cómo mejorar su producción. Y eso también, con esa sustitución de actividades, un enfoque mayor en las ventajas competitivas, llevó a una industrialización de los productos, ya que hoy día menos de 50% de las exportaciones agrícolas de Nueva Zelanda son de commodities. O sea, más de la mitad son de productos procesados industrializados, añadiendo valor a la cadena de producción, justamente porque existe una mejor asignación de los recursos disponibles. Para concluir, me gustaría decir que el trabajo tuvo el objetivo de comprender cómo la liberalización posibilitó el desarrollo del sector agrícola neozelandés, y que si antes el país vivía estancado y en crisis, la liberalización ha permitido una mejoría de coordinación económica y social. Los productores cambiaron sus actividades mirando las ventajas competitivas. El desarrollo del sector lechero es el punto principal en ese escenario nuevo. Y el sector agrícola neozelandés hoy es un ejemplo de productividad y desarrollo en una economía abierta y competitiva. Y acá presento algunas referencias que también que ayudaron mucho el desarrollo del trabajo. No puse todas, claro, porque el espacio es un poco limitado, pero ya para dar algunas sugerencias para quien tenga el interés en continuar o investigar más un poco la temática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Artur. Ha sido muy, muy interesante. A continuación pasaremos a la siguiente presentación, que estará a cargo de
de Ernesto Álvarez. Ernesto nos va a hablar de barreras burocráticas en España. Así que Ernesto, si estás listo, todo tuyo. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias Irune. Voy a compartir acá la pantalla. Ya está. Ok. Yo justamente vine a hablar aquí hoy de las barreras burocráticas, y no solo en España, sino en general cómo se desarrollan en el mundo, pero nos vamos a centrar básicamente en la posibilidad de poder aplicarlo en España y las dificultades que eso va a conllevar. En primer lugar, para poder definir bien qué es una barrera burocrática y cómo se desarrolla esta materia dentro del derecho regulatorio, por ejemplo, es que tiende a ser el hijo olvidado de defensa de la competencia. Normalmente los estados son muy proactivos y cada vez más, sobre todo la Unión Europea, en combatir, por ejemplo, prácticas anticompetitivas de los mismos agentes económicos, como puede ser los cárteles, el abuso de posición de dominio, la competencia desleal en la publicidad, etc. Sin embargo, hay muy poca proactividad en luchar con la que tal vez sea la mayor de las barreras de acceso para los agentes económicos, para la inversión privada del país, y estas son las regulaciones estatal. Esto es algo que yo como peruano conozco muy bien, puesto que gracias a esta regulación en los años 80 en mi país, llegamos a caer en una hiperinflación, puesto que había control de precios, la administración pública era el triple de lo que es hoy en día, se imprimían billetes indiscriminadamente. Entonces, al caer en un fondo tan bajo, tuvimos grandes lecciones, las cuales, bueno, a bien, aprendimos en los 90, y fue tres pilares. Teníamos que buscar asegurar siempre la libre competencia, y eso involucraba supervisar al Estado. Teníamos que simplificar, digamos, una simplificación administrativa y buscar permanentemente reducir estas regulaciones, y de esta forma, y eso implicaba analizar cada una de las regulaciones y pudieran aplicarlas, si estas eran, por ejemplo, y ya lo vamos a explicar más adelante, ilegales, o si carecían de razonabilidad, esto es, si eran ineficientes e ineficaces en su cometido. Todo esto nos llevó a un buen camino en realidad, y como pueden ver aquí, apenas se cambia nuestra constitución, que va a incluir un capítulo económico donde justamente se van a asegurar estos mecanismos y esos pilares de los que les mencionaba, es que tenemos un levantamiento del PIB per cápita. Y no solo de ello, sino que la inversión privada aumentó, pero mucho más del doble. Se liberalizaron las empresas estatales, que ahora son empresas privadas, con excepción de una. Y finalmente ahora tenemos un marco regulatorio mucho más controlado, porque finalmente el Estado tiene que ser controlado por alguien. Ahora, la gran pregunta es, todo esto que estoy mencionando, ¿cómo se podría aplicar al mercado español? ¿Y cómo es que está el mercado español hoy en día sin un mecanismo como es el de eliminación de barreras burocráticas? Y la verdad es que no está muy bien. Si nos vamos al Competitiveness Report del 2019, me imagino que ahora en el 2020 estará incluso peor, de 141 países, tenemos que España, en lo que se refiere a la carga regulatoria, está en el 114. Estamos hablando entonces de que España está en la cola, no de la Unión Europea, sino del mundo. ¿Y por qué? Porque hay cálculos que determinan que para un empresario, un agente económico, desarrollar su actividad económica, semanalmente estaría gastando aproximadamente 4 horas en pura burocracia, en trámites burocráticos. Y si nos vamos a la regulación y cómo es expedida cada año, si analizamos el boletín oficial del Estado de España, nos vamos a dar cuenta con una gran pesadilla, que son 960.000 páginas de regulación de normas al año. Esto quiere decir que sería imposible para una persona en un año o en 2 años incluso poder leer la regulación que se emite cada año. Y claro, acá viene un gran problema, que sí existen ciertos mecanismos hoy en día dentro de España donde se busca eliminar las barreras. Existen mecanismos ex ante, mediante la cual diversos, digamos, sedes de la administración pública pueden controlar paulatinamente regulación para evitar de que salga y que ya nazca de una manera ilegal. Sin embargo, eso no es suficiente. Asimismo, hay instituciones privadas que se saluda su proactividad. Sin embargo, por ejemplo, se llevan a cabo 2 o 3 procedimientos judiciales para buscar eliminar barreras burocráticas que sean ilegales o sean ineficientes para, digamos, los agentes económicos en el mercado español. Y eso no es demasiado. Si estamos hablando de 960.000 páginas de regulación, 2 o 3 procedimientos judiciales no van a hacer gran diferencia. La que más, digamos, proactividad tiene hasta hoy en día es la CNMC, que da como un máximo de 7, 6 procedimientos o procesos judiciales anualmente.
Esto si lo ponemos en contraposición con, por ejemplo, la autoridad de Perú, que es la que se encarga de denunciar barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, ha llegado a la fecha a derribar, a inaplicar un aproximado de 6.400 barreras burocráticas en el país, lo cual por supuesto que ha tenido un efecto económico brutal en los agentes económicos, el cual se calcula aproximadamente en un trimestre del año 2018 en unos 24 millones de euros. Esto quiere decir que un mecanismo de eliminación de barreras burocráticas va a ser, por supuesto, mucho más eficiente en eliminar la regulación y a largo plazo, además. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? En realidad es muy sencillo y toma inspiración de varios lugares. En primer lugar, lo que se va a medir es la legalidad de las medidas, porque una regulación sea emitida por una entidad pública, por una entidad estatal, eso no quiere decir que sea ilegal, que sea, perdón, legal per se. Se tiene que analizar muchas cosas. Tres materias principales. Primero, ¿tenía competencia la entidad para emitir una norma de esa materia? Por ejemplo, un municipio, si emite alguna norma de educación, ¿tenía competencia para ello? De hidrocarburos, ¿tenía competencia para ello o le correspondía de repente a la provincia o de repente a la comunidad autónoma? Eso se tiene que cotejar. En segundo lugar, ya lo que no sucede demasiado es poder medir la formalidad de la emisión de la medida. Sencillamente, si se cumplió con todos los requisitos para que una norma se dé por publicada y que termine y esté en el BOE tal cual como tiene que estar. Y en tercer lugar, y esto es lo más complicado tal vez de analizar en un mercado español, es poder verificar si la normativa que ha sido emitida digamos, está en correlación con sus normas jerárquicamente superiores. Aquí, bueno, ya luego hablaremos un poco de los problemas que conlleva las leyes de la comunidad autónoma en contraposición con las leyes nacionales, así como los reglamentos nacionales y los reglamentos autonómicos. Sin embargo, si nosotros comprobamos estos tres pilares y definimos que la norma es ilegal, entonces no tiene por qué estar aplicándose en el mercado nacional, en el mercado español, y por tanto se deberían aplicar no solo a la persona que, por ejemplo, denuncia, y esa es otra gran diferencia que no había comentado. En Perú, para denunciar una barrera burocrática, lo puedo hacer yo mismo como agente económico, o lo puede hacer la misma institución, en este caso el Indecopi. Y en cualquiera de los dos casos, de ganarse la denuncia, se puede buscar una inaplicación con efectos generales. Esto quiere decir que sin necesidad de derogar una normativa, ya nunca más esa entidad de la administración pública va a poder volver a exigirla. Esto en realidad es súper beneficioso para cualquier comunidad autónoma, para cualquier provincia o municipio. Y como ya les mencionaba, en los datos de ahorro económico, los agentes económicos, ha traído consigo un beneficio tangible. Y en segundo lugar, no nos debemos quedar con la idea de que de repente puede ser legal esta norma. De repente la administración pública, el municipio, el ayuntamiento, tenía razón y tenía las competencias para emitir la normativa. Sin embargo, hay que ir un paso más atrás y es, al momento de emitir esa norma, se verificó que efectivamente solucionase un problema y de solucionarlo, se verificó que era la manera más eficiente de hacerlo, de tal forma que el beneficio que traía consigo sea mucho menor o sea al menos menor al costo que acarrea. Hay que recordar que toda regulación, no importa de qué materia, va a traer consigo un costo. Es justamente por eso que, por ejemplo, Oscar Sumar señala en uno de sus libros que muchas veces, incluso aunque hay algún daño ocasionado por falta de regulación, el regular este sector puede causar un daño aún más grande, por lo cual incluso se tiene que tantear la posibilidad de ni siquiera regular cierto aspecto por ser así más beneficioso para el mismo mercado. Entonces, en el primer paso de estos, sobre la eficacia de una medida para que pueda ser exigida por una entidad de la administración pública, lo que se tiene que verificar es la idoneidad. Es, digamos, en primer lugar, la entidad identificó algo que tiene que proteger, un interés público que hay que salvaguardar. En segundo lugar, la medida resuelve dicho problema. Y acá hay que tener en cuenta que muchas veces no lo hace. Por ejemplo, si hablamos de en Madrid, si no me equivoco, solo se puede vender alcohol hasta las 10 de la noche. Y bueno, y luego lo puedes comprar donde los chinos, que lo he hecho. Pero si nos preguntamos qué soluciona exactamente la prohibición de vender alcohol más allá de las 10 o de las 11 de la noche, es muy complicado poder verificarlo. Lo mismo pasó en Perú y el Indecopi en su momento declaró que esto era una barrera burocrática carente de razonabilidad, puesto que si bien habían alegado solucionar un problema, la realidad es que no lo hacían. ¿Cuál? La delincuencia, la bulla, pues esos problemas generalmente se resuelven fácilmente con criterios de zonificación, que son de competencias municipal y o provincial.
Entonces teníamos que analizar efectivamente, como decía, que se solucione un problema. Sin embargo, esto no basta para que una norma sea eficaz y sea eficiente, que es lo más importante. Por ejemplo, un profesor una vez decía que si quisiéramos solucionar el problema de los asaltos en la vía pública, pues podríamos poner como solución que se prohibía llevar dinero, que se prohibía llevar billetes y listo, solucionado. Pero claro, la gran pregunta venía de si esto era eficiente o si no habían otras medidas que claramente, y bueno, independientemente del marco constitucional, podían solucionar o aminorar estos daños ocasionados sin perjudicar tanto justamente al administrado o al ciudadano. Y es por eso que lo que se busca es ese costo-beneficio. Tenemos que probar que la norma genera un beneficio y eso además se tiene que probar en el momento de emitir la norma. Porque si yo ya te lo estoy cuestionando, ya no es justo que la entidad de la administración pública vaya, emita un informe o contrate a algún, digamos, centro de estudios y que emita un informe y pruebe de que sí era eficiente. No. Tienes que probar que al momento de tú elegir esa normativa era eficiente. ¿Y por qué? Porque hay un tercer paso. Tienes que haber averiguado que has visto una baraja de posibilidades y que finalmente la que tú has elegido como Estado era, de entre todas, la que generaba más beneficios y, en cambio, no generaba tantos costos. Todo esto, y claro, como resultado, al final lo que vas a tener como resultado es que se elimine o se inaplique esta norma al mercado. Y sobre todo que si se hace en adelante, se hace para siempre, ya estás liberalizando el mercado periódicamente. Y al final va a ser como sucedió en el Perú. Vas a terminar con miles y miles de barreras de regulaciones inaplicadas, lo cual va a liberalizar el mercado. Yo estoy seguro que de repente cada uno de ustedes, los que está viendo en este momento la exposición, puede pensar en sus localidades diversas regulaciones que tal vez no sepan si son ilegales o no, pero que saben que claramente carecen de toda razonabilidad, de que tal vez no soluciona lo que supuestamente quería solucionar, o que tal vez no era lo más eficiente y habían mil otras soluciones que incluso a ustedes se les puede estar ocurriendo en este momento, pero que a la administración pública no se le ocurrió. ¿Por qué? Porque finalmente el costo no lo va a pagar ellos, sino que lo van a pagar los agentes económicos y lo va a pagar la inversión privada en el país y lo va a pagar y lo vamos a ver finalmente en el puesto 114 de España. Entonces, aquí es un tema donde proactivamente se tienen que buscar eliminar las barreras y es un rol tanto del Estado, controlando el Estado, como de los mismos administrados, los agentes económicos que buscan participar en esos mercados y poder ir denunciando las barreras burocráticas. Ahora, como último punto, vamos a ver aquí, acá está. ¿Cuál es el gran problema? En Perú es sencillo generar un sistema de eliminación de barreras burocráticas, en tanto no existen comunidades autónomas, existen regiones, y se habla de autonomía, pero la autonomía no es lo mismo que la autarquía. Eso quiere decir, yo te reconozco como una entidad autónoma y tú puedes emitir regulación, pero no puedes ignorar la tan famosa pirámide de Kelsen. No puedes ignorar de que tienes normativa nacional por encima tuyo. Y si bien el Tribunal Constitucional Español, en una sentencia del año 2003, si no me equivoco, señaló que, digamos, una entidad judicial que no fuese el TC no podía cuestionar este conflicto normativo entre una norma autonómica y una norma nacional, la verdad es que debería cambiar ese criterio. Puesto que si lo hacemos, entonces podríamos irnos hasta justo por debajo de los decretos legislativos y los decretos leyes. Es necesario para poder eliminar la burocracia del país, considero yo, poder emitir, digamos, o poder analizar las barreras tanto de las provincias como de las municipalidades, pero tal vez más importante aún, de las comunidades autónomas, que hoy en día generan más del 70% de la regulación del país, cosa que antes del, digamos, de criterio del Tribunal Constitucional era justamente al revés. Entonces podríamos decir que esta autarquía que ahora podrían estar disfrutando las comunidades autónomas no ha hecho sino generar un gran perjuicio al mercado español. Y esa ya como conclusión sería mi recomendación final. Es momento de que se puedan tasar y se puedan regular mediante criterios de legalidad y, más importante aún, de razonabilidad. ¿Cuáles son las normativas que deben estar en el país que tal vez sí solucionan algún problema y tal vez sí sean eficientes en su cometido, pero también tiene que existir la posibilidad de que no solo el Estado pueda controlar al Estado, sino que los mismos ciudadanos puedan denunciar estas normas y finalmente inaplicarlas en un país que hoy en día tanto lo necesita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto.
Y ahora vamos a ir a la última presentación a cargo de Daniel Peña Herrera sobre la crisis financiera ecuatoriana entre 1994 y el 2000 y la dolarización de su sistema económico. Daniel, si estás listo, todo tuyo y cuando quieras. Sí, entonces, a ver, bueno, primero, buenas tardes con todos. Les agradezco por la oportunidad de poder participar en el Congreso de Economía Austriaca en las circunstancias actuales de pandemia mundial. La verdad que es muy importante y un orgullo poder ser parte digamos, de la misma, ¿no? A ver, el tema en cuestión, solamente como para darle un contexto, ¿no? Yo lo preparé por una razón bastante, digamos, importante, sobre todo en la realidad ecuatoriana. Existe, desde mi punto de vista, un desconocimiento de la importancia de la teoría austriaca del ciclo económico, de la teoría del capital, que tiene, hay cierto desconocimiento en algunas esferas académicas sobre el tema, ¿no? Y todavía se sigue como planteando que los problemas que llevaron a Ecuador a perder su moneda local y posteriormente a adoptar el dólar como moneda oficial, se atribuían a otras causas que no eran las que realmente podrían determinarse cuando uno utiliza la teoría económica apropiada. Entonces, en ese contexto yo trabajé este tema porque la crisis financiera ecuatoriana, digamos, resalta bastante los puntos que la teoría austriaca del ciclo económico refleja, ¿no? Por lo tanto, la intervención del Banco Central a través de las emisiones inorgánicas de dinero, la expansión del crédito artificialmente, no sustentada, o sea, no sustentado en un ahorro real, ¿verdad? La falta de inversiones productivas, el tratar de empujar hacia un nivel de gasto muy por encima de la real capacidad productiva de la economía, fue lo que finalmente destruyó la moneda y generó esta gran crisis que en el año 2000 llevó a que exista una adopción de esta moneda y una crisis financiera se transformó en una crisis generalizada. Entonces, a partir de eso, y considerando que existen algunos casos muy reales en Venezuela, en Argentina, que involucran procesos inflacionarios o hiperinflacionarios, decidí trabajar este tema un poco como para dar una aplicación a lo que es la teoría austríaca del ciclo económico en ese contexto. Solamente a nivel de resumen, ¿no? Porque yo sé que el tiempo es limitado y de todas formas el tema se presta para una discusión mayor. Ya esto ha sido abordado ampliamente, ¿no? Y como sabemos, Hayek fue premio Nobel de Economía 1974, sustentando bien los estudios a través de lo propuesto por Mises, por ejemplo, ¿no? En la teoría del dinero y el crédito, y hasta autores actuales, ¿no? Que ya voy a tratar brevemente eso, han resaltado la importancia del mismo, ¿no? Voy a resumir un poco el punto, ¿no? En este periodo de estudio, 1978-2000, hay un periodo democrático en Ecuador en el que se sale de una dictadura y se ingresa a un periodo de democracia donde se supone que debería haber un fomento a las actividades productivas, a las inversiones productivas nacionales. Ahora, hay una ausencia en este periodo de políticas de desarrollo e inversiones productivas. Hay una falta de priorización y atracción de inversiones extranjeras directas que se orienten justamente a ese desarrollo productivo. Esto se complementa de manera negativa con procesos recurrentes de expansión monetaria, inorgánica, digamos inorgánica y crediticia, lo cual lleva a la economía a tener, la lógica, que es tener más gente queriendo consumir con un dinero emitido por el Estado, sin respaldo, en producción real, y poca producción porque se desconoce la estructura temporal de la producción, ¿no? Por lo tanto, hay una presencia excesiva de políticas de expansión monetaria no respaldado en un proceso real de ahorro e inversión, ¿no? Que como sabemos tiene una estructura temporal que toma tiempo, toma años de desarrollar y que por lo tanto si lo vemos a nivel de preferencia temporal, tengo más personas prefiriendo consumir en el presente, ¿verdad? Y que con el dinero inorgánico
se presiona una demanda, a un gasto que se quiere realizar, pero el cual no encuentra una oferta de bienes porque no están siendo producidos, porque se desconoce la estructura temporal. Esto se lo puede ver como una inconsistencia técnica, porque es inconsistente pensar en que yo, por ejemplo, voy a alcanzar políticas comerciales o con políticas comerciales proteccionistas que alejan la inversión extranjera o con políticas evaluatorias, yo voy a arreglar el problema estructural de la economía, que es que tiene que haber un proceso de ahorro y de inversión que genere justamente incrementos de la productividad, incremento de los ingresos y luego del gasto, ¿no? Entonces se piensa en el gasto como el efecto, pero no en las causas que explican ese gasto. Entonces, al no tener, tal cual como lo indica la teoría austríaca del ciclo económico, al no existir un sustento en el ahorro real de la economía y al querer gastar lo que no se tiene, en este caso emitiendo dinero inorgánicamente, se generan las bases para esta gran crisis, que finalmente llevó a la pérdida de la soberanía nacional. Entonces, el trabajo busca describir las causas que están básicamente centradas en la intervención del Estado a nivel de las emisiones inorgánicas, de la expansión crediticia, básicamente. En una economía tan pequeña como Ecuador, la estructura de la producción es mucho más débil, mucho más vulnerable, y por lo tanto, si tiene esa debilidad, va a tener, de acuerdo con los políticos de turno, va a tener mucho más dinero en la calle circulando, queriendo demandar bienes que no son producidos, porque se desconoce, como repito, la estructura temporal de la producción. Entonces, describir estas causas. En el marco teórico, como básicamente sabemos, existe una rica teoría austriaca que resalta la importancia de los ciclos económicos generados justamente por las intervenciones del Estado y de los bancos centrales, ¿no? A través del curso forzoso y legal del dinero que emite o del curso del dinero bancario. Entonces aquí yo básicamente he resumido algunos teóricos importantes, Mises, de la teoría del dinero y del crédito, basado en las contribuciones de Eugene von Bauer y también del economista sueco Wicksell sobre la tasa de interés natural. Hayek, obviamente, la teoría monetaria del ciclo, precios y producción, teoría pura del capital. Posteriormente, Roger Garrison también, hay un error en la G, ¿no? La macroeconomía y la estructura del capital. El profesor Jesús Huerta de Soto con su famoso libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Él es profesor catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? Y que también tienen otros discípulos que han escrito sobre las aplicaciones, como los profesores que están abajo, Miguel Alonso Negra, Philippe Bagús, o el profesor Juan Ramón Rayo, donde hicieron las aplicaciones a la crisis subprime, justamente aplicando la teoría austríaca del ciclo. Y vemos que esto es algo que se lo puede realmente utilizar como un fundamento teórico bastante fuerte, sólido, para explicar esto de los ciclos que generan los estados cuando intervienen de esta manera. De manera complementaria, yo utilicé la teoría de la inconsistencia temporal dinámica de dos premios Nobel de Economía, Hidland y Prescott, que hablaban de la inconsistencia justamente, dices una cosa y haces otra. Todos los gobiernos dicen que quieren alcanzar los objetivos, no estabilidad de precios, empleo de factores productivos, lo que los economistas más o menos sabemos, ¿no? Pero hay una inconsistencia entre lo que dicen y hacen, porque evidentemente emitiendo dinero inorgánico no voy a conseguir estabilidad de precios, ¿no? Es como lo lógico. Y hay otras teorías acá que no, por cuestiones de tiempo no puedo profundizar, que se relacionan más bien con lo que es la política económica estructural, con las cadenas de valor de la empresa, cadenas globales de valor. Y evidentemente esto es lo que no se desarrolló en Ecuador. Entonces Ecuador quería gastar, pero el gasto está en función de un ingreso que se recibe. Y ese ingreso tiene mucho que ver directamente con lo que soy capaz de producir y venderle al mundo, y que sea valorado, ¿no? Al no existir esa coherencia, Ecuador lo que genera en todo este periodo es solamente tratar de resolver esto de acuerdo con la emisión inorgánica para
para tratar de buscar que la gente piense que va a poder alcanzar un nivel de consumo con el dinero inorgánico creado, y posteriormente también con las operaciones crediticias que se le permiten a los bancos a través de la expansión del crédito, producir de manera equivocada, porque son señales de inversión equivocadas, digamos equivocadas, que se generan porque no existe un nivel de ahorro que sea real, sustentado realmente en las preferencias temporales, ¿no? Que es lo que básicamente indican las teorías, sobre todo las principales teorías austriacas. Yo he presentado en un trabajo realizado, publicado en este año, un esquema un poco sencillo como para tratar de darle un poco de simplicidad académica. Y básicamente es de que lo primero, el punto 1, es la producción. Esto se sustenta en un nivel de ahorro y de inversión que se genera en la economía. Eso genera ingresos y eso permite el gasto. Por lo tanto, el gasto es la consecuencia, es el efecto. Pero si yo desconozco esta lógica y voy en contra de esto, yo voy a emitir dinero o expandir operaciones generando artificialmente una baja de la tasa de interés a través de las expansiones crediticias justamente, y por lo tanto voy a tratar de buscar generar algún consumo, porque asumo, de acuerdo con las teorías principales keynesianas, ¿verdad?, que el gasto va a reactivar a la inversión productiva, cuando es el ahorro. Bueno, en Ecuador pasó exactamente esto. Se quería arreglar el problema desde acá, desde el gasto, y no desde la estructura, que es la producción, ¿no? Finalmente, porque yo sé que estamos con el tiempo, la política monetaria en Ecuador, dada esta situación repetitiva que se vino generando durante décadas, prácticamente entre el 80 y 90, hasta finales del 90, la política monetaria del Banco Central era expansiva, ¿verdad? Tenía una característica de expansión muy por encima de la real capacidad de la economía para producir, pero no se recibían inversiones. Había menos dólares en la economía y más moneda local circulando, una cantidad enorme de dinero. Consecuencia de esto, se pierde la moneda porque la economía ecuatoriana no tiene la capacidad de poder producir por la vulnerabilidad de su estructura, dependiente del petróleo, de ciertos productos agrícolas, y eso no ha cambiado, y mientras no cambie, la situación no va a resolverse, digamos. Y finalmente, en este esquema, yo ya planteo una política monetaria en ausencia de moneda local y en dolarización. La dolarización viene a ser como una especie de regla monetaria, donde no puedes emitir, ¿no? Donde básicamente el gobernante no puede emitir, el político. ¿Por qué? Porque tiene que directamente depender de lo que hace como política para fomentar las exportaciones, para atraer la inversión extranjera directa, o en el caso ecuatoriano, contratar deuda externa. Por eso es que la crisis ecuatoriana actual, dada la pandemia, es una crisis que tiene que ver con el shock de oferta. Al caer la producción, caen los ingresos y cae el gasto. Por lo tanto, estamos gastando con deuda, está contratando deuda el Estado. Pero esta situación, si hubiera moneda local, se combinaría con un proceso inflacionario o hiperinflacionario. Ecuador, antes de entrar a la etapa de la dolarización, casi se acercó al 100% de inflación, llegó al 96%. O sea, casi entró a la hiperinflación. Le faltó poco. Y después de 2 años de adoptar la dolarización, tiene una economía con una inflación moderada, que en los últimos meses ha sido deflación. Ha sido estable el nivel de precios de la economía, el nivel general de precios, y nivel relativo también. Entonces tenemos acá una situación que se da justamente porque la dolarización impide de que se pueda emitir, porque ya no se cuenta con la moneda local, que no es la situación de otros países de la región como Argentina, que ante esta situación está emitiendo dinero para generar este efecto en la economía. Entonces, el trabajo buscaba justamente darle otra aplicación adicional a la teoría austriaca del ciclo,
Yo sé que por efectos de tiempo siempre es limitado un poco la explicación. De todas formas, espero poder adicionalmente, cuando esto se publique, mantener contacto con el Instituto Juan de Mariana y sus autoridades académicas para poder publicar el trabajo para que se sepa, porque son aplicaciones que le dan fuerza a la teoría austriaca del ciclo económico, porque finalmente, como conclusiones, permite concluir la teoría austriaca del ciclo económico, explica y demuestra que estas políticas y medidas adoptadas contribuyeron a esta situación. O sea, no fue una situación que se le atribuye a causas extraordinarias a la situación de las decisiones de política monetaria. Entonces, en ese contexto, la teoría austriaca del ciclo enriquece la discusión y permite realmente concluir cuáles fueron las causas y, por lo tanto, resalta justamente la pertinencia de esta teoría en el análisis económico general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido también una charla muy interesante. Bueno, como sabéis, ahora toca el momento de las preguntas. Tenemos de momento solo una pregunta, que es para Ernesto, y nos preguntan qué conflicto genera la implementación de mecanismos de eliminación de las barreras burocráticas en relación con la soberanía de las regiones y cómo solucionar esos conflictos. Perfecto, gracias, Irune. Esa es justamente la gran pregunta. Como mencioné, el Tribunal Constitucional de España dijo que en principio ellos son los únicos que pueden ver ese conflicto normativo cuando, por ejemplo, una norma de comunidad autónoma esté totalmente contraria a una norma nacional. Sin embargo, por ejemplo, mi proposición sería aplicar un criterio que se investigó en el 2012 en Perú, también mediante su Tribunal Constitucional. Ellos lo que decían es que si bien una norma puede tener el rango de ley, no hay que olvidarnos que también existe el concepto de fuerza de ley. Y la fuerza de ley se divide en fuerza activa y fuerza pasiva. Fuerza activa es la capacidad de esta norma, digamos la norma A, ir por encima de la norma B y dejarla, digamos, nula o inaplicarla sin necesidad de derogarla. O la fuerza activa, que es la capacidad pasiva, perdón, que es la capacidad de resistir la imposición normativa. Entonces, una norma autonómica puede tener rango de ley al igual que una norma nacional. Sin embargo, no debería tener la fuerza para poder derribar o inaplicar una norma de alcance nacional por sobre la norma autonómica. Ese fue el criterio del TC en el Perú y yo considero que debería ser el criterio que tendría que tomar el TC de España. Muchísimas gracias, Ernesto. Tenemos un comentario final que no es pregunta y nos comenta Miguel Ángel Echarte que Daniel no ha podido ver bien tu dirección de correo electrónico y le gustaría contactar contigo. No sé si quizá nos la puedes me la puedes apuntar a mí aquí en el chat de Zoom y yo la dejo apuntada en el chat de YouTube. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Claro, encantado. Yo le voy a enviar en este momento. Daniel, creo que te hemos perdido. Hola, a ver. Ahora sí, ahora sí. Sí, digo, yo en este momento le voy a enviar la dirección, sí. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como no tenemos más preguntas, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Solo me queda agradeceros a los tres vuestras exposiciones, han sido súper interesantes. En el chat ha habido bastante discusión acerca de todos los temas que hemos tratado a lo largo de la tarde de hoy. Y solo recordar a los que nos están escuchando que este sábado tenemos conferencia a las 8, como siempre, y que el lunes que viene tendremos la última sesión ya del Congreso de Economía Austriaca. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.